Bien, ahora sí. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a esta primera sesión del curso perdón, seminario, de investigación educativa 1. Me da muchísimo gusto recibirles, coincidir con ustedes y pues tener la oportunidad de trabajar esta materia que, bueno, pues en particular resulta ser de las más importantes en la formación profesional de un pedagogo en una carrera afín. Claro, todas las materias lo son, pero esta en particular, y espero que pues sea también para ustedes una materia pues de interés que les deje sobre todo conocimientos que sean relevantes y que puedan seguir aplicando a lo largo de su carrera y después en la práctica profesional. Yo sé que ya hemos coincidido en otros cursos anteriores, pero bueno, pues antes de iniciar, me gustaría que alguno de ustedes, quien se anime, nos comentara o nos recordara a todos los aquí presentes qué fue lo que ustedes estudiaron y aprendieron en métodos y técnicas de investigación, que es una materia antecedente de investigación educativa. Por favor, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que recuerda de esa materia? ¿Qué fue lo que aprendieron, lo que estudiaron, lo que hicieron? ¿Quién se anima? Bueno, yo pregunto. A ver, Analine, ¿así se pronuncia tu nombre? Sí, maestra, así se pronuncia. Muy bien. A ver, Analine, platícame de esa materia. ¿Qué es lo que recuerdas, por favor? Bueno, en esa materia, a nosotros nos las dio el profe Eliud, en Ajá. donde nos enseñó sobre el método inductivo, el método deductivo, analítico y, y sobre las ciencias naturales, sociales y formales. Bueno, eso es lo que yo recuerdo de esa materia. Muy bien, Analine, gracias. Sí, sí, son conocimientos. A ver, voy a abrir la puerta porque me dicen que casi que se entrecorta. ¿Todos me escuchan entrecortado? No, maestra, se escucha bien. Bueno, al menos yo sí la escucho bien. Gracias. Yo A sí, ver, profa. gracias. A ver, vamos a esperar a ver si quien me escuche entrecortada se pueda corregir su audio. Bien, les comentaba que estos conceptos que nos menciona Analine, que son muy importantes y efectivamente son parte de los contenidos de esa asignatura que constituye el antecedente de esta materia de investigación educativa. Ustedes entonces estudiaron, pues, así como me comenta Analine, no solamente pues, por ejemplo, las características de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, sino también algunos métodos de investigación que son métodos generales, como el analítico, el inductivo, deductivo, sintético, etcétera. Muy bien. A ver, ¿qué más recuerdan? ¿Quién? A ver, Juanita. ¿Estás, Juanita? Sí, profa, aquí estoy. Buenas noches. A ver, buenas noches, Juanita. A ver, platícame algo que recuerdes de la materia. Pues en esa materia, pues más que nada utilizamos, vimos cómo investigar más a fondo la relación que hay con otras ciencias, ver lo de
es el método que dijo la compañera, el análisis, las relaciones con las demás otras ciencias que existen. Ya no me acuerdo. Bueno, pero muy bien, muy bien. El caso es que sí te acuerdas. Y yo creo que, por ejemplo, ¿recuerdan acerca del método científico? A ver, ¿quién se acuerda? Se los pregunto porque, bueno, este es el método que vamos a seguir nosotros en este curso, el método científico. Entonces, ¿alguien recuerda, en qué consiste o cuáles son los pasos? Pues en ese método, pues teníamos que, ¿cómo se llama? Investigar y descubrir de manera objetiva en, en pasos, ¿no? Para acerca de ese método. Pasos. Así es, gracias. Sí, sí son pasos, muy bien. Son pasos, ¿verdad? Que están relacionados unos con otros, que si los seguimos, podemos llegar a descubrir nuevos conocimientos. Esa es una característica esencial del método científico. Nos permite entonces llegar a descubrir nuevos conocimientos y tiene etapas con actividades así muy bien delimitadas. Y la primera de ellas, si ustedes lo van a recordar ahora, perdón, es la observación, ¿sí? Es decir, ese es el punto de partida para poder llegar a descubrir cosas nuevas, para poder investigar, es observar y observamos lo que está alrededor nuestro y entonces nos planteamos preguntas, ¿verdad? Preguntas tan sencillas como, ay, ¿será que hoy haga calor o hará frío? Ah, ¿será que nos vayan a dar este día libre o no? O sea, nos empezamos a cuestionar todo, ¿no? Y empezamos a hacer preguntas también, por ejemplo, como, eh, ¿por qué razón la luz, como yo ahorita, la luz sube y baja? O sea, ¿qué estará pasando? ¿Por qué habrá un problema en la electricidad aquí en la casa o será toda la colonia? ¿Verdad? Uno empieza a cuestionarse acerca de todo y tentativamente empieza a responder. Adelante, Marta, tienes la mano levantada. Tal vez si estás hablando, no, ya la bajó, siempre no. Bueno, les comentaba entonces que así como nos hacemos preguntas, así nos vamos respondiendo, ¿no? Nosotros solitos. Vamos suponiendo cosas. Bueno, esas suposiciones que responden a nuestras preguntas son hipótesis. Y esas hipótesis las sometemos a prueba para saber si las respuestas son ciertas o son falsas. Por ejemplo, como ahorita la luz aquí que sube y baja, ¿no? Puedo decir, ¿será que hay algún corto, bueno, que puede estar a punto de suceder un cortocircuito aquí en la casa? Y entonces dices, sí, sí puede ser porque están conectados muchos aparatos en una sola toma corriente. Esa es una hipótesis, ¿verdad? Empiezas a responder tentativamente. Y luego voy entonces y debo verificar. Y si al momento de desconectar todos los aparatos y dejar eso ya en una sola toma, resulta que la luz deja de fluctuar de esta manera, entonces pruebo la hipótesis, ¿verdad? Y puedo así construir pues una respuesta con fundamento. Y a partir de eso, pues es que en futuras ocasiones, cuando esto suceda, lo primero que voy a hacer es ir a desconectar los aparatos, ¿no? Por ejemplo. Así se van dando las cosas cotidianamente, pero así también hacemos investigación en las distintas disciplinas.
Y esta materia de esto trata, de aprender a hacer investigación en nuestro campo profesional. No importa que no estemos trabajando todavía, porque la educación la encontramos en todos los entornos, es decir, en la familia, con los amigos, en la iglesia, en los medios de comunicación, en las escuelas. Así que aquí no hay pretexto de decir, maestra, yo no puedo hacer el trabajo de investigación porque no estoy en ninguna escuela, no tengo ningún salón, no Mira, tengo, Juan, era no tengo una- acceso a esto, ¿verdad? No, porque todos Y te van vamos a a poder, juntar los pelos ahí del... Este, todos vamos a poder realizarlo. Y ahorita les explico de qué se trata. Voy a compartir la pantalla. Me salieron como 400. Bien, ahora sí, ¿ya pueden ver mi pantalla? Dice Investigación Educativa 1. maestra. Gracias. Lo que nosotros vamos a hacer en este curso es aplicar el proceso de investigación científica, es decir, aplicar esos pasos para llegar a adquirir nuevos conocimientos, pero de forma objetiva, ¿sí? Es decir, sin prejuicios, sin suposiciones, sino con evidencias. Vamos a realizar una investigación en relacionado con el tema que ustedes gusten. Ahorita vamos a ver pues algunos ejemplos relacionado con el tema que les interese, del que tal vez sepan aunque sea un poquito, ¿verdad? Yo les sugiero no elegir un tema totalmente desconocido o un entorno en el que nunca han estado, porque entonces, pues la materia sí va a ser difícil. ¿Y por qué? Pues porque Maestra. entonces vas a estar más preocupado por el contenido que por la metodología. ¿Alguien desea hablar o no? No, creo que no. Entonces, la primera sugerencia es que este proceso de investigación científica que vamos todos a emprender, lo hagamos en torno a un tema, insisto, que nos guste, del que sepamos un poquito, sobre el que tengamos acceso a la información y al entorno, y que no vayamos a tener problemas con el tema, porque entonces ya la metodología de investigación o el proceso de investigación, entonces le vamos a, lo vamos a odiar, ¿no? Pero no porque la investigación sea difícil o sea tediosa, no, sino porque el tema que escogimos pues no fue precisamente el indicado. Ahora bien, estas son las etapas, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que hacer. Sí, pero todo lo vamos a hacer en pequeñito, ¿sí? Pero además es el primer curso. Entonces, bueno, pues no vamos a pasar por todas estas etapas, nos vamos a quedar pues más o menos por aquí, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, pues en este curso vamos a concebir la idea de investigación. Cada uno de ustedes, pues tiene que pensar en una idea, ¿no? Por ejemplo, pues a mí me interesaría hacer una investigación, me interesa, perdón, hacer una investigación sobre el acoso escolar. O a mí me interesa, yo no tengo escuela ni puedo ir a una escuela, pero me gustaría hacer algo en la familia, a lo mejor acerca de, pues, las tradiciones, los valores, los hábitos, no sé, familiares y cómo influyen, por ejemplo, en nuestro comportamiento, ¿no? Se me ocurre. O a lo mejor podría ser, yo quisiera hacer algo sobre, no sé, violencia en el noviazgo, porque tengo algunas amigas que se dejan maltratar por los novios, entonces a mí me gustaría hacer una investigación sobre ese tema.
O algunos más nos digan, yo quisiera hacerlo sobre la influencia que tienen los programas de televisión que ven los niños ahora. Esos programas que son como de dudosa procedencia, pero que llaman mucho tu atención y me gustaría saber por qué, o sea, por qué les atraen si son programas que no les aportan y sin embargo les encanta estar viéndolos, ¿no? O sobre la música, ¿no? Ahora escuchamos música de todo tipo, pero en particular las que escuchan, por ejemplo, los jóvenes y estos nuevos géneros que han surgido, que en realidad no dicen nada, ¿no? O lo que dicen incluso es ofensivo para la mujer y todas y todos andan felices cantándolo, ¿no? Entonces me gustaría saber, pues, cuál es la influencia que tienen el escuchar ese tipo de música, por ejemplo, en el comportamiento de las mujeres, o por qué las mujeres aceptan escuchar ese tipo de música que solamente denigra a las mujeres. Entonces, la verdad es que, miren, las posibilidades son muchísimas, lo que importa es algo que te guste. Y algo de lo que, insisto, pues sí, sepas un poquito, ¿no? Sobre redes sociales, sobre no sé, a lo mejor los efectos que tiene el usar tanto tiempo el TikTok o el Facebook, el Instagram y todas estas redes sociales. O regresando a las escuelas, a lo mejor, aunque no tengas escuela, pero tienes niños en casa o adolescentes o alguien que sí va a la escuela y te gustaría investigar, por ejemplo, por qué tienen problemas para aprender matemáticas o por qué les cuesta tanto trabajo eh, interesarse por aprender historia, no sé, ¿sí? Entonces, esa idea es la que deben concebir. Es como el tema general. Y a partir de ese tema general vamos a plantear un problema. Y plantear un problema significa, ahora sí, tienes que afinar la idea, tienes que convertirla en algo concreto y para ello pues tendrás que plantear preguntas de investigación, objetivos de investigación, justificación, viabilidad. Pero bueno, pues para ello nosotros vamos a tener plantillas con indicaciones para que esto sea más sencillo y no nos compliquemos, ¿verdad? De decir, ay, ¿qué tendría yo que escribir aquí? No me acuerdo. No, así tienen su plantilla, trabajan sobre esa plantilla y entonces vamos revisando y vamos corrigiendo el documento durante la semana hasta la próxima clase que tendríamos que entregarlo. Bien, después de esto, cuando ya se tiene el planteamiento del problema, entonces hay que leer, ¿verdad? No hay de otra. ¿Por qué? Porque la investigación científica, pues no surge de la nada. La investigación científica se construye sobre el conocimiento ya existente. Entonces tenemos que ir a buscar dónde está ese conocimiento que me va a servir de base para crear nuevo conocimiento. Porque recuerden que ese es el chiste, ¿no? De la investigación científica. Nuevos conocimientos. Entonces, no se trata de que vamos a elegir el tema que nunca a nadie se le ha ocurrido. No, sino que el tema que tú elijas lo vas a abordar de una manera novedosa, por lo menos en ese lugar en donde vas a realizar la investigación, pues para que realmente estés aportando algo, ¿no? Así, por ejemplo, si resulta que tú estás interesado en conocer, por ejemplo, cuáles son esos efectos de estar tantas horas en el celular en los jóvenes, sobre todo por ejemplo, unas horas antes de dormir, ¿qué sucede? ¿Sí? Con el sueño de los jóvenes, o sea, ¿cómo duermen estos jóvenes? ¿Se despiertan por las noches? ¿Cada cuánto? Eh, ¿Y qué sienten? ¿Y qué piensan? ¿O hay jóvenes a los que no les pasa nada? No sabemos, ¿verdad? Precisamente por eso vale la pena hacer una investigación. Entonces, ¿qué tienes que hacer en el marco teórico o revisión de la literatura? Pues busca que se ha escrito acerca de eso, que se ha escrito acerca del uso constante del celular y sus efectos en el sueño, que se ha escrito sobre por qué los adolescentes están todo el tiempo en el celular, bueno, y algunos adultos también, y sobre todo antes de dormir.
e interfiere esto con el sueño, con el descanso reparador, y pues esto va mermando su salud, su rendimiento, su carácter. Luego están en la escuela y se están durmiendo, están de mal humor al otro día, en fin. O están así en constante tensión por las cosas que ven, porque de repente hay muchas cosas muy feas, ¿no? En las redes sociales que les alteran. Entonces se trata de encontrar toda esa información, analizarla y luego escribir acerca de eso apoyándote en lo que otros han escrito, ¿sí? Vas tomando esa información y la vas ampliando con tu propia opinión, con tu propia experiencia. Después viene la parte que es más práctica, ¿no? Es decir, vamos a plantear pues una hipótesis, vamos a decir, por ejemplo, sí, los adolescentes que pasan al menos, vamos a poner 5 horas en el celular antes de dormir, tienen problemas de sueño. Entonces, eso lo vas a probar y para ello, pues obviamente no vas a ir a sus casas, ¿verdad? A verificar si se duermen o no se duermen. Vamos a tener que creer en ellos y les vamos a preguntar a través de cuestionarios. Pero probablemente para disminuir el que me respondan con mentiras, pues no solamente le pregunté al joven adicto al celular, sino también, pues a lo mejor a algunos familiares y amigos directos para que ellos me digan cuál es el comportamiento de ese joven que se la pasa en el celular, ¿sí? Y entonces esa es la parte práctica. Probablemente no alcancemos a hacer toda esta parte práctica en este curso, sino sería hasta el siguiente, pero por lo menos sí tener una idea de cómo tendrías que hacerlo. Vas a hacer cuestionarios, vas a hacer entrevistas, vas a hacer observación, o a lo mejor hay alguien que diga, no, pues es que yo sí estoy interesada en saber por qué a los niños les cuesta tanto trabajo aprenderse las tablas de multiplicar, por ejemplo. Y yo he pensado que si se usa esta estrategia que yo usé o que yo conozco, puede ser más fácil. Entonces yo quiero aplicar esa estrategia. Adelante también puede hacerse, ¿verdad? Es como una especie de experimento. Y entonces esa es otra forma de recabar la información directa. Y entonces pues se planea todo ese caso práctico, cómo lo voy a hacer, con qué instrumentos, qué días y demás. Ya luego se hace, se somete a prueba la hipótesis, ¿verdad? Después de determinar cómo, a quiénes, y luego recolecto ya toda la información, analizo, presento los resultados y el informe final. Pero aquí pues ya es hasta la otra materia de investigación 2, o sea que estaríamos más o menos como a la mitad, idealmente, ¿verdad? Entonces, en este curso no aplicamos propiamente, pero sí nos preparamos para aplicar. ¿Aplicar qué? Lo que ustedes decidan, según el tema. Pueden ser cuestionarios, exámenes, test, observaciones. También puede ser que ustedes hagan una pequeña prueba, por así decirlo, o experimento. Y yo dije, a ver, una técnica para aprender las tablas, ¿no? Pero alguien puede decir, ay, yo quiero dar una plática sobre el control de las emociones, ¿no? Adelante. Es entonces una pequeña práctica, es un pequeño experimento en lugar de los cuestionarios y demás. Entonces, pero no depende de los instrumentos y de lo que uno quiera, sino depende de esto, de la idea y del planteamiento del problema, que es lo que apenas vamos a comentar, ¿sí? Entonces, ustedes pueden decir, ay, ¿de dónde se me van a ocurrir las ideas? Miren, en general, todas las investigaciones surgen de ideas, ¿sí? Puede ser algo que hayas vivido, o sea, una experiencia personal. Puede ser sobre algo que hayas leído o algo que hayas observado. Por ejemplo, una experiencia personal, a lo mejor, no sé, tú eh, tienes, como lo decía yo hace rato, ¿no? A lo mejor algunas amigas que tienen un novio
malvado al que le soportan todo y a ti te interesa pues hacer algo al respecto, ¿no? Tal vez encontrar una forma de poder pues apoyarlas o al menos entender su comportamiento. O a lo mejor algo que leíste, ¿no? En alguna materia o que leíste en internet y llamó tu atención. eh, por ejemplo, en las actitudes de los estudiantes o los comportamientos de los estudiantes que son acosadores o los que son víctimas de precisamente de violencia por parte de sus compañeros o algo que has observado, ¿no? A lo mejor observas que el vocabulario que utilizan ahora los niños y los adolescentes es cada vez más, por decirlo de algún modo, como más pobre porque recortan las palabras y así como hablan, así escriben y hay muchos errores y muchas formas de comunicarse que no es apropiada y a ti te interesa saber y cómo, por qué y cómo lo resuelvo, ¿no? A ver, ahora yo los escucho a ustedes porque ya hablé demasiado. Díganme alguna idea que se les ocurra, algo que hayan vivido, que hayan leído, que hayan observado y que digan, ay, yo quiero investigar sobre esto, maestra. ¿Quién me dice? Adelante. Ah, ¿está en el chat? Maestra, se me ocurren tantas ideas para investigar. Excelente. Hay tantos temas hoy en día en los niños, en los adolescentes, principalmente en niños que son de primaria. En la dirección de educación que estoy, igual tengo la dirección de CIPINA, que es de protección de niñas, niños y adolescentes. Imparto conferencias en las escuelas. Entonces, la verdad, hay tantos factores que influyen en la conducta, en los valores, en el respeto, en la honestidad, en el comportamiento de los niños hacia los maestros, los niños con los padres, o sea, es un triángulo ahí que pasa, que la verdad hay tantas hipótesis, maestra, que se pueden implementar y que se pueden adquirir en esa investigación. La verdad, eh, hay tanto acoso escolar, embarazo adolescente, temas de sexualidad, palabras no apropiadas para llamar partes íntimas en las niñas y en los niños, el respeto hacia los maestros. Anteriormente me comentaba un maestro, me dice, maestra, fue a la oficina y me dice, maestra, es que necesito que nos ayuden, la verdad, se nos descontroló toda la escuela, los niños ya no nos obedecen. O sea, ya no les podemos llamar la atención porque dicen, es que tenemos derechos. Entonces, ya no podemos hacer nada, dice. Entonces, pues, ahorita que está platicando de esta investigación, la verdad se me ocurren tantas ideas. Yo creo que en mi investigación voy a, voy a implementar todos los factores que influyen, la verdad, tanto valores, la disciplina, el comportamiento, el exceso de tener dispositivos móviles, las reglas en casa y principalmente que son con los padres, porque antes de hablar con los niños debemos de hablar con los padres, porque son el pilar fundamental en la familia, que lo que reproducen en la escuela es el reflejo de casa. Entonces, pues la verdad, me gusta la idea de hacer una investigación muy a fondo. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias. Gracias. Azucena, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, sí, maestra. Sí, gracias. Muy bien, sí, sí, de eso se trata, ¿verdad? De buscar aquello que realmente nos interese para que entonces el camino sea más sencillo. También había levantado la mano Brenda. Analí, no. Brenda, adelante, Brenda, te escuchamos.
Bueno, pues en lo que usted habló, también podía ser, en es que hoy en día, o muchos niños se la pasan en los videojuegos, no sé, jugando, bueno, ese juego que apenas salió del Free Fire, que hay unos niños hasta que se desvelan en la noche, y también ese puede ser un tema, ¿no? Interesante, como hacer como una actividad, cómo se puede dejar ese juego, ¿no? No ser muy adicto a ese juego, ¿no? Muy bien, sí, sí, efectivamente, los videojuegos tienen algo, ¿no? Algo que les atrae de ese modo, entonces pues tendríamos que investigar como que qué es, ¿no? Claro, depende del juego, aunque algunos, aunque tienen muchas características en común, pero si a ti te interesa ese juego, bueno, pues sobre ese juego y qué es lo que genera esa adicción, pues para tratar de encontrar la forma de romperla, ¿no? O encontrar otra alternativa que les dé lo mismo que el juego, pero sin que sea juego. En fin, podría ser, ¿no? Pero como vemos entonces, y yo creo que así cada uno de ustedes tiene algo así en mente que ha visto, que ha vivido, que ha leído y que puede ser motivo, pues, para poder hacer esta primera actividad, que sería el planteamiento del problema. Entonces, el planteamiento es el punto de partida, ¿sí? Aquí no aparece el inicio, que es el describir, ¿no? O sea, describir qué cosa. Describir esa necesidad o ese problema que estamos nosotros identificando y que pues debe estar perfectamente delimitado. Les voy a mostrar ahorita en la plantilla para poder llegar a esto, ¿sí? Es como el previo. Pero el planteamiento del problema propiamente, de acuerdo con Roberto Hernández Sampieri, que es uno de los especialistas en investigación, sobre todo en el área de ciencias sociales, y sus amigos, que tienen un libro de metodología de investigación, nos dice, bueno, pues en el planteamiento del problema tenemos que incluir objetivos, preguntas, justificación, por lo menos, ¿verdad? De repente hay otros autores que agregan más elementos o hasta él mismo nos agrega más, pero vamos a dejarle así. Voy a dejar de compartir para poder mostrarles la plantilla, porque la plantilla pues sí la van a hacer solitos. Pero ustedes me pueden escribir, ¿eh? Denme un minuto. Ay, ¿dónde estoy? Acá. Aquí sigo, ¿eh? Voy. A ver, vamos a ver. Ahora sí creo que sí puedo. Aquí. Listo. A ver, esta es una plantilla que está en Word. Voy a subir un poquito. ¿Y qué es la que les voy a compartir? Cuando yo se las comparta, lo que tienen que hacer es aquí en archivo, guardar como documentos de Google, perdón por la pronunciación, y entonces aquí arriba
le cambian el nombre y le ponen su nombre, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner aquí María Teresa. Listo, y ya. No escribo sobre la plantilla que les mando, sino que le doy archivo. Ay, no, perdón, perdón. Borre lo que dije. Archivo, descargar, Microsoft Word. Y ya cuando se descarga, entonces sí, ya le cambian el nombre. Ya los confundí por andar en la luna. A ver, muchachos, díganme si sí. La primera indicación sí está clara. Sí, maestra. Bueno, entonces, recibo la plantilla, bueno, el enlace, que es lo que les voy a dar. Le voy a dejar este nombre de María Teresa. Y entonces, se los voy a compartir. Vean, le voy a dar cualquier usuario puede editar y listo. Y lo voy a llevar a Zoom, al chat. Y entonces ustedes desde ahí pueden ingresar. También pueden hacerlo desde el teléfono, ¿eh? Ustedes entran, enseguida van archivo, descargar, Microsoft Word, pero al descargar, pues van a descargar con mi nombre. Ustedes tienen que cambiarle el nombre por el de ustedes, ¿sí? Ahora, porque si lo dejamos así, entonces escriben sobre la plantilla y ya no la podemos usar. Ahora bien, aquí vamos a dejar en blanco este que dice título tentativo del proyecto. Se lo vamos a dar al final y ahorita se van a dar cuenta por qué. Entonces, aquí lo dejamos. De todas maneras, va a ser un título provisional. Y entonces vamos a empezar. Ustedes, una vez que definan la idea, porque ahorita, pues sí, son tal vez muchas las ideas que vienen a su mente, pero lo importante es que lo piensen bien, o sea, algo que realmente les guste. Ay, ya se cambió. Permítame, lo regreso. Y entonces dice en el número 1, describe con claridad el problema que deseas investigar. Incluye los siguientes aspectos. ¿Qué ocurre exactamente? Ahora, no dejen la pregunta, sino que toman la pregunta porque no es un cuestionario, es una guía. Entonces, no dejen la pregunta y ustedes contesten como si fuera un cuestionario, sino que aquí, por ejemplo, van a explicar qué es lo que ocurre. Borran esto y entonces vamos a suponer, ay, Annalyn, ya usaste la plantilla. Se tiene que descargar, porque ya no dice María Teresa, ahora dice Annalyn. Se debe descargar en su equipo y ya le cambian el nombre, ¿sale? Por favor. Entonces empiezan a explicar. Vamos a suponer, regreso con los alumnos, con los adolescentes que ven mucho tiempo el celular. Entonces puedo poner, actualmente, como no sé cuántos, porque no he leído, ¿verdad? Ni sé exactamente de datos y de cantidades, se vale poner, por ejemplo, o escribir muchos adolescentes, vamos a dejarlo en adolescentes, ocupan
más voy a poner de 4 horas al día. Por ejemplo, ¿sí? O sea, eso es parte del problema que deseo investigar. Ahí va separado, yo creí que era junto. Hasta ahí está eso es lo que está pasando, ¿sí? ¿A quién o a quiénes afecta este problema? Borramos la pregunta y entonces explico, ¿sí? El ocupar más de 4 horas al día revisando y compartiendo información en TikTok afecta fundamentalmente al adolescente que está generando esta adicción. Ahora bien, pero indirectamente también a sus familiares y amigos porque rompen su relación personal con ellos, ¿no? Entonces, ¿a quién afecta? Pues sí, al alumno, al joven, pero también puede afectar a otras personas. Tenemos que poner y dónde ocurre, o sea, el contexto. Esos adolescentes, puede ser uno nada más, ¿eh? O sea, no tienen que ser tampoco 50 personas. Puede ser un adolescente que tenga problemas de adicción con el celular o un alumno que tenga problemas de acoso escolar, pero también pueden ser varios. El caso es que por eso es importante el contexto. Es decir, este problema se presenta y entonces ahí dirán, o sea, es que es en una colonia, es en una escuela, es en algún grupo social, es en la familia. Ahí es en donde tienes que explicar en dónde ocurre, en dónde se está dando esta situación. ¿Desde cuándo sucede este problema? O sea, ¿desde cuándo empieza la adicción y qué consecuencias genera? Aquí viene una indicación. Hay que escribir por lo menos en 2 o 3 párrafos. Recordemos que las preguntas se borran. Entonces ahí está. Ya lo dejo como estaba. O sea, ¿qué está ocurriendo exactamente? ¿A quién o a quiénes afecta? ¿Dónde ocurre el problema? ¿Desde cuándo sucede? ¿Qué consecuencias genera? Pero entonces es una descripción en 2 o 3 párrafos sin estas preguntas. ¿De acuerdo? A ver, ¿aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte, nada, maestro. Gracias. Ahora, lo ideal sería, si tienen oportunidad, porque acá también depende mucho, pues de lo que ustedes sepan acerca de este problema, ¿no? Y claro, también del contexto en el que se presenta, porque, por ejemplo, quienes sí están trabajando, quienes tienen acceso, pues a expedientes, a calificaciones, a cuestiones de este tipo, pues probablemente nos puedan dar una descripción mucho más amplia y precisa del problema, hasta con datos, ¿no? Pero los que no tenemos esta posibilidad y vamos a hacerlo con alguna persona o algunas personas de las que incluso tal vez no sepamos mucho, bueno, pues provisionalmente se pueden quedar así las expresiones como existen muchos problemas sobre esto, ¿sí? Se vale. Bueno. Después necesitamos formular una pregunta. Bueno, voy a comentar acá y luego me regreso a la presentación, nada más para mostrarles cómo está la plantilla. Así viene cada una con la explicación y hay que borrar todo esto, ¿verdad? Para que nada más quede la pregunta. Y luego vienen las preguntas específicas
el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación. Pero la gran ventaja es que una vez que nosotros tengamos la pregunta general, en realidad vamos a tener casi automáticamente el objetivo general, pero además vamos a tener el título de la investigación. Y a su vez, cuando tengamos las preguntas específicas, vamos a tener los objetivos específicos. Y la justificación, pues es mucho más sencilla, ¿sí? Ahorita ya en la presentación les comento cómo es. Pero entonces, la plantilla, en cuanto ustedes terminen de hacerlo, nada más asegúrense que aquí, por ejemplo, si yo le muevo acá, a ver, voy a borrar esta parte. Por los que no han usado antes Drive y dice guardando, hay que esperar a que diga guardado en Drive. Y entonces ya si lo cierras no pasa nada. Pero entonces me tienen que avisar, ¿sí? La forma más sencilla de avisar es, me voy a regresar. Le das compartir aquí y dice agregar personas y entonces ponen mi correo. Ay, no aparezco. Aparecen todos los correos que he tenido en la vida, pero no. Bueno, a ver, muchachos. Acá en compartir ponen mi correo. A ustedes sí les va a salir, ¿sí? Aquí ponen mi correo montoromaritere@gmail.com. Si ustedes lo recuerdan y si no, lo voy a poner aquí en el chat otra vez. montoro@gmail.com. Y se fue con mayúscula. Esa es una forma de compartir para que entonces yo sepa, ¿verdad? La otra es que, por ejemplo, llegan aquí al final, donde está la justificación, y entonces agregan un mensaje. Dice agregar comentario. Y pone trabajo terminado. Terminado, le dan comentar y luego ponen arroba. Ahora sí aparezco, miren. Tere Montoro, ¿sí? Y le dan responder. Y eso es todo. Lo que va a pasar es que va a llegar a mi correo la notificación. Y a ustedes les va a llegar también la notificación cuando haya hecho alguna corrección u observación o calificación de su trabajo. Entonces, tienen que consultar solamente su correo electrónico. A ver, muchachos, ¿sí está claro cómo lo vamos a compartir? Si no podemos colocar esto del arroba y demás, pues le dan compartir y aquí le ponen mi correo. Y entonces ya me llega la notificación y ya yo puedo entrar. No tienen que guardar, no tienen que descargar y luego mandármelo. Se tiene que quedar así en línea para que podamos corregir y redactar y revisar y volver a corregir y volver a redactar en el mismo documento. ¿De acuerdo? Dejo de compartir ese para regresarme a la presentación. Maestra, Mande. cuando tengamos un avance de la investigación, ¿se lo podemos compartir para que si tiene posibilidad de revisar? Exactamente. Así Ok. es. Ustedes escriben, aunque sea que escriban un poquito, como así es mucho más rápido, entonces no hay problema. Ahora vamos a dejar este.
Y vamos acá. También les voy a compartir las diapositivas para que no... Nada más que este no es. Permítame. Ay, Dios, este tampoco. Espérame. ¿Dónde me quedo? ¿En este? Ay, ya, por fin, perdónenme. A ver, vamos a ver. Empezamos entonces por la descripción de la situación problemática, que es lo primero que aparece en la plantilla. Y en donde nos dicen, bueno, pues vamos a tratar de hacerlo en, tal vez que será 2 párrafitos, ¿sí? No hace falta escribir tanto. Por ejemplo, esta es una situación problemática. Recordemos que en las preguntas decía, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que qué está sucediendo exactamente? ¿A quién le afecta o a quiénes? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Digamos que son como que las cuestiones básicas que tendríamos que explicar. Pero si ustedes tienen más conocimiento sobre la situación problemática, pueden explicar, por ejemplo, qué sucede, en dónde, posibles causas, posibles efectos. ¿Han hecho antes algo para investigarlo o es la primera vez que se va a investigar algo así? ¿Sí? Entonces, ese sería como el previo. Algo como lo que aparece aquí en pantalla. Por ejemplo, se observa que muchos adultos jóvenes reportan tener dificultades para conciliar el sueño o mantener un sueño reparador, y se sospecha que el uso prolongado de teléfonos inteligentes y tabletas antes de dormir podría influir negativamente en la calidad del sueño. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un tema central que es el que eh, mantiene el hilo conductor de esta redacción y que es el uso prolongado de teléfonos inteligentes antes de dormir, pero además, desde el principio, o sea, desde esta descripción que estamos haciendo, aparece como que el efecto, es decir, influye negativamente en la calidad del sueño. ¿Por qué se los comento? Porque en esta descripción que hacemos de la situación problemática, debe quedar claro entonces que existe como una causa y un efecto en eso que a ti te interesa. Porque esta causa y este efecto son los que se van a convertir en tus variables de investigación. Variable independiente es la causa, variable dependiente es el efecto. Pero no tan solo eso, sino que son los dos temas centrales que van a aparecer en tu pregunta de investigación, en tu objetivo de investigación y en el título.
Por eso la descripción de la situación problemática es tan importante, porque ahí deben aparecer las dos cosas de algún modo. No importa el estilo de redacción de cada quien, pero sí, seguramente así lo pueden hacer sin mayor problema, porque casi todos cuando estamos haciendo este tipo de, cuando estamos explicando estas cuestiones, pues hacemos mención tanto de la situación problemática como de la posible solución, aunque sea de manera indirecta. Ahora bien, entonces este es el tema. Vamos a suponer entonces que lo voy a hacer, es una investigación en la que quiero abarcar a los jóvenes entre 19 y 23 años de Córdoba, Veracruz, aunque yo les comentaba, puedes hacerlo con una sola persona, dos, tres, cinco, 10, los que tú quieras, o una población mucho más amplia, no importa, pero siendo un trabajo de investigación que tal vez vas a realizar por primera vez, pues lo conveniente será no tratar de abarcar ni muchos temas ni a muchos sujetos, ¿sí? Para que sea mucho más sencillo para ti. No, es que esta es la segunda parte. Dejen que me adelante. Aquí. Bueno, ahorita le voy a tener que eliminar esa parte porque si no los voy a confundir. Ya ven que en la plantilla aparece la descripción de la situación problemática y enseguida aparece preguntas de investigación. Y entonces ese apartado está dividido en dos, pregunta general y preguntas específicas. Las preguntas son muy importantes en la investigación porque son el punto de partida y son el fundamento, como tenemos aquí, de cualquier estudio científico. Es una declaración clara y específica que define el problema o fenómeno que se va a investigar. Y la formulación precisa de la pregunta, pues es esencial porque guía todo el proceso de investigación, desde la recopilación de datos hasta la interpretación de los resultados. Es una etapa muy importante en la investigación y de esta pregunta general, pues van a depender, ay, no se ve, ¿verdad? Es el color de la letra. Ya, perdón. De la pregunta va a depender todo lo demás. Por eso es muy importante cómo planteamos esta pregunta. Puede ser, regreso al tema de los dispositivos móviles y el sueño. Por ejemplo, ¿por qué los adolescentes se vuelven, se oye muy feo, ¿verdad? Adictos al uso de dispositivos móviles antes de dormir? Dices, no, esa no me gusta. A ver, otra con qué. Eh, ¿Qué consecuencias tiene para el adolescente el uso frecuente de dispositivos móviles antes de dormir? No, tampoco me gusta. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las, pues sí, las actividades, ¿no? Que realiza el adolescente en los dispositivos móviles antes de dormir? ¿Para qué utiliza los dispositivos móviles un adolescente?
O sea, se dan cuenta cómo la manera en la que nosotros planteamos la pregunta, pues claro está que va a depender todo lo que hagamos. Ahora, estas palabritas que tenemos aquí son las que nos conducen a hacer investigaciones de carácter cualitativo. ¿Esto qué significa? Bueno, son investigaciones así como mucho más flexibles, más abiertas. No, pues no hay que medir propiamente nada, sino que se trata más como de acercarse al problema para poder entenderlo. No se trata de querer resolverlo, se trata de obtener información acerca de un problema para entenderlo en su profundidad. Y ya más adelante, en otro trabajo de investigación, se podrán hacer mediciones. Sobre todo, estas se utilizan cuando el tema es poco conocido, cuando es como muy nuevo el tema. Este, no se me ocurre, me apareció acá un nombre. ¿Alguien levantó la mano? No. Em, en donde, ay, ya se me olvidó. Ay, qué pena. No, es en serio, sí se me olvidó. A ver, estas preguntas, me voy a tener que revisar un poquito. Estas preguntas o este tipo de preguntas, entonces, nos lleva a realizar investigaciones de carácter cualitativo. Cuando los temas son muy novedosos, o sea, son temas así como que poco investigados, de los que poco han escrito, a lo mejor son temas muy recientes. Pensemos en un tema muy reciente que cause interés. A ver, díganme alguno que se les ocurra, porque si no se me vuelven a olvidar las cosas. A ver, un tema así como muy reciente del que poco se sepa. Una problemática que recién esté surgiendo, por ejemplo, entre los niños o entre los jóvenes, ¿no? Yo estoy segura que sí saben algo. Una problemática, el uso de sustancias. Eh, Como, por ejemplo, de alguna sustancia que fuera nueva, ¿no? Gracias, Ajá. gracias, Azucena, qué amable. Por ejemplo, algún tipo de, pues sí, de droga, de estupefaciente, de algo que estén utilizando actualmente los adolescentes, por ejemplo, para, como una droga, ¿no? Y que sin embargo no lo sea, pero como que se está usando últimamente. Entonces, no existen estudios sobre eso, no existen investigaciones, no han hecho mucho al respecto. Entonces, por eso convienen estas investigaciones, las cualitativas. Pero cuando ya se sabe algo, que es idealmente son las que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Las cuantitativas. No porque las otras no valgan, sí valen, pero en este momento, así como para poder uniformar y para poder iniciar, pues lo conveniente será utilizar un enfoque cuantitativo. ¿Esto qué significa? Investigaciones que nos llevan a obtener datos que se puedan medir, cuantificar, expresar, pues en porcentajes, en proporciones, en tablas, en gráficas. Y probablemente sí podamos nosotros complementar con alguna información de carácter cualitativo. Por ejemplo, fíjense, estas preguntas son distintas porque aquí en las cualitativas son ¿por qué? ¿Qué? ¿Cuáles? ¿Para qué? ¿Cómo? Y en las cuantitativas encontramos palabras que son como de enlace, pero fíjense cómo hay puntitos suspensivos, ¿sí? En los cuatro casos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en unos puntitos suspensivos va el problema que me interesa y en los otros puntitos suspensivos va la posible solución, ¿sí? Me tengo que como anticipar. Entonces, por ejemplo, es posible
reducir la adicción al uso del celular antes de dormir. Si se aplican sesiones de mindfulness, que son de estas así como de concentración plena y de eso que usan los psicólogos ahora, ¿no? Si se utilizan técnicas de estas de relajación, bueno, pues esa es una pregunta, ¿verdad? Es una pregunta general, donde tú te estás cuestionando, a ver, ¿podré resolver el problema entonces si hago esto? Y ahí van las dos cosas. Pero existen muchas maneras de plantearlo, por eso hay otros ejemplos aquí. Vamos a suponer que ya no fueran los celulares y las adicciones al celular, sino que a lo mejor el niño no aprende entonces las tablas de multiplicar. Entonces, ¿cómo lograr que un estudiante de tal grado aprenda las tablas de multiplicar mediante el juego? ¿Sí? Entonces ahí está problema y solución. O bien, ¿qué resultados se obtienen en el comportamiento de un joven víctima de acoso escolar si se le trata mediante terapias terapias conductuales, por ejemplo? ¿Existe diferencia entre un grupo que recibe una plática em, sobre educación sexual o orientación sexual y un grupo que recibe la misma información a través de folletos? O sea, aquí es cuestión como de buscarle entonces la posible solución al problema, pero recordemos que el problema viene desde la descripción, porque este es el segundo punto. El primero es, está sucediendo esto en este lugar, está provocando estas cosas, y los involucrados son estos, en fin, ¿sí? Son esos parrafitos en donde es como una introducción, pues, donde das cuenta de cuál es el problema o cuál es la necesidad. Pero ya cuando pasas aquí, todo ese asunto que describiste es como expresarlo en una sola pregunta. ¿Es posible entonces resolver esto si hago lo otro? ¿O cómo lograr esto a través de? Y no necesariamente tengo que usar estas palabras, ¿eh? Puedo usar otras, las que ustedes quieran, siempre y cuando se exprese de este modo como que una posible relación entre dos variables. La variable independiente es tu solución. Perdón, la variable dependiente es ese efecto positivo que te permite resolver el problema. Entonces, acá vienen más, miren, se las voy a dejar, para que no se me angustien. Por ejemplo, los- por ejemplo, es posible que un niño de 7 años mejore su letra si se le aplican ejercicios de caligrafía y cómo se tendrían que administrar estos ejercicios. Ya está más larga, ¿no? Porque, bueno, este es como más de carácter mixto, no se alcanza a ver. Significa que vamos a ser cuantitativos, pero le podemos colocar o agregar algunos elementos que son de carácter cualitativo. ¿Cómo lograr mejorar la comprensión lectora de un joven de secundaria, de tercero de secundaria, mediante ejercicios prácticos si se administran 3 veces a la semana, al menos 1 hora? En fin, aquí entonces lo que les puede ayudar para formular la pregunta, pues sí, son estas palabritas mágicas, ¿verdad?
Pero lo más importante es, pues, lo que ustedes así como que visualicen, ¿no? Como que digan, ay, ¿qué será? Si de repente ustedes plantean la pregunta y ustedes solitos dicen, ay, pues sí, ¿no? Ay, claro. O no, pues no. Entonces significa que no está bien elaborada la pregunta, que la pregunta no sirve para hacer ¿cómo se llama? Un trabajo de investigación, ¿no? Por ejemplo, me regreso, ay Dios. Por ejemplo, es posible disminuir una conducta negativa en un niño como gritar o golpear. Si se le aplican castigos físicos, puede ser que no, ¿verdad? Pero dices, no, pues sí. Pero además, no, pues éticamente tampoco sería una investigación que podríamos realizar, pero la estoy colocando como el ejemplo. Pero como que la teoría nos dice que sí, ¿no? Al menos el conductismo esto nos dice. Ese castigo lo que hace es disminuir la conducta. Entonces, como que es algo muy obvio, como que no vale la pena hacer una investigación sobre eso, si ya la respuesta la han dado los especialistas y está en los libros. Si así les pasa a ustedes de repente, que lees la pregunta y dices, ay, pues claro que sí, entonces hay que cambiarla, ¿no? En cambio, si yo me planteo, por ejemplo, cómo lograr disminuir las conductas negativas de un niño de 5 años, tales como gritar y golpear a sus compañeros mediante estrategias basadas en el juego, yo con mi juego basadas en el juego, dices, no, pues quién sabe, tendría que investigarlo. Ah, pues entonces sí vale la pena que lo hagas, ¿no? Porque tú dices, no, pues quién sabe. Entonces, para eso nos sirven las preguntas, pero sobre todo son las que dan dirección. Pero además, esta pregunta es la que nos va a orientar para redactar el objetivo de investigación. Y entonces dirán, ay, pero ya se saltó las preguntas específicas. No, es que nos conviene primero tener la pregunta general y luego el objetivo general, porque son prácticamente lo mismo. Miren, si la pregunta de investigación es esta, la que aparece aquí en pantalla, ¿cuál es el nivel de comprensión lectora en los alumnos de nivel medio superior? ¿Y qué factores están relacionados con las dificultades que presentan? Mi objetivo general es describir el nivel de comprensión lectora de los alumnos de nivel medio superior y analizar los factores asociados a las dificultades en esta competencia. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Qué es lo único que cambia, pues? Entre una pregunta de investigación y un objetivo general, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué tiene la pregunta que no tenga el objetivo? Bueno, les digo una, los signos de interrogación, ¿verdad? O sea, la pregunta tiene signos, el objetivo no. Eso es muy claro. El objetivo empieza con un verbo en infinitivo. Ar, er, ir, siempre. Las preguntas, pues no pueden empezar con verbos, ¿verdad? Pero fíjense cómo aparecen los dos elementos que yo les comentaba hace rato. Nivel de comprensión lectora. Nivel de comprensión lectora. Factores relacionados con las dificultades de comprensión lectora. Factores asociados a las dificultades en esta competencia. Con otras palabras, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Básicamente, uno copia la pregunta y la pega en el objetivo general, le quita los signos de interrogación y busca el verbo que corresponda, porque en eso sí debemos también ser muy cuidadosos, ¿no? El verbo nos indica hasta dónde vamos a llegar. Si se trata de describir, dices, bueno, pues no está tan complicado, ¿no?
Se trata de establecer así claramente cuál es el nivel de comprensión lectora. Lo voy a explicar, ¿no? Por ejemplo. Pero puede haber investigaciones que nos llevan a utilizar verbos más complejos como estos: analizar, comparar, contrastar, crear, formular, diseñar, planear, reproducir, en fin. Por eso las taxonomías nos ayudan muchísimo cuando estamos construyendo objetivos de investigación. También las usamos cuando hacemos o redactamos objetivos de aprendizaje. Pero esto es diferente. Un objetivo de investigación es el resultado final de la investigación. O sea, ¿qué vas a obtener al final? Tú, investigador, ¿qué vas a obtener al final? Y debe ser entonces lo mismo que estableciste en la pregunta. Y ese debe ser así como que nuestro referente, ¿no? Y una vez que tenemos el objetivo general, entonces ya es más fácil establecer los objetivos particulares o específicos, ¿no? No creo que se aparece como particulares, perdón. Entonces, fíjense, dices, hay tantos. Bueno, tantos porque el tema lo amerita, ¿no? Pero fíjense cómo se trata de describir el nivel de comprensión lectora de los alumnos y analizar los factores que que inciden en estas dificultades. O sea, ¿por qué los alumnos no alcanzan a comprender lo que leen? ¿Qué tengo que hacer primero si lo vemos como actividades? Que no son actividades, ¿verdad? Pero son resultados parciales que debo obtener durante la investigación para lograr el objetivo general. Entonces, lo primero que debo obtener, pues, es el nivel de comprensión lectora. Después, identificar las principales dificultades que enfrentan, de qué tipo son, ¿no? En qué niveles. Determinar la relación entre ese nivel de comprensión y otras variables, como la edad, el género. Analizar el impacto de los hábitos de lectura y el contexto escolar en las dificultades de comprensión lectora. Y por último, proponer estrategias educativas basadas en los resultados para mejorar la comprensión lectora. Fíjense entonces cómo va como de principio a fin, como que está estableciendo el caminito para llegar a este objetivo general. Entonces, después, este caminito con estos objetivos se convierten, ay, que no aparecen acá, perdónenme, se convierten en preguntas específicas y hacemos exactamente lo mismo, solo que ahora les agregamos los signos de interrogación y verificamos la redacción para que nos quede como pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de comprensión lectora de los alumnos? Hasta ahí, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan en los diferentes niveles de comprensión lectora? 3. ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de comprensión lectora y las variables sociodemográficas? 4. ¿Cuál es el impacto de los hábitos de lectura y el contexto escolar? 5. ¿Qué estrategias educativas podrán aplicarse o proponerse para mejorar la comprensión lectora de los alumnos? Son exactamente lo mismo que los objetivos particulares. Así como la pregunta general se convirtió en objetivo, bueno, pues así ustedes, los objetivos específicos, ay, me regresé. Los objetivos específicos o particulares se convierten en preguntas específicas. Bueno, es que está todo incompleto aquí también. Pero ahora lo arreglo para que se los pueda compartir.
y entonces lo puedan revisar. Pero también les voy a compartir el libro de Hernández Sampieri, donde vienen otros ejemplos de planteamiento del problema y trae las tres cosas. O sea, trae la descripción, trae las preguntas, los objetivos y la justificación, cuatro cosas. Y vienen ejemplos diferentes, pero además el autor es muy, muy sencillo en sus expresiones y de mi un minuto se los voy a pasar por el chat. Ahí está el enlace al libro. Y el libro es bastante extenso, pero en el índice ustedes le dan clic y los lleva a los apartados que ustedes gusten. Y entonces les voy a mostrar. Los va a llevar aquí a esta página. Y entonces ustedes, pues imagínense que tienen más de 600 páginas, entonces cuando terminamos. Pero si vamos aquí al índice, podemos ir a todos los temas rápidamente. Y entonces el planteamiento del problema es el que vamos a buscar. Cuantitativo. Miren, aquí estoy, página 34. Y entonces este tema incluye, pues, cómo se plantea un problema, qué elementos vienen, objetivos, preguntas, justificación, y trae otros elementos, pero a nosotros nos interesan los tres primeros, ¿sí? Objetivos, preguntas, justificación. Y ahí es en donde están varios ejemplos, pero además la explicación es muy sencilla. Y entonces vienen así primero las explicaciones y luego si se van, aquí viene un ejemplo, luego también vienen ejemplos de preguntas, acá hay más ejemplos y al final del capítulo todavía vienen más ejemplos. Entonces yo les sugiero que se den el tiempo para poder revisar y leer este apartado. Voy a corregir las diapositivas para mandárselas, para que sea mucho más concreto. Y entonces, bueno, pues la recomendación es que ustedes elijan el tema que más les guste. Elijan el tema que más les guste y entonces, y empiecen a escribir, ¿no? Porque finalmente la única forma que tenemos nosotros para aprender esto de la investigación y el proceso, pues es investigando. Entonces, pues hay que animarnos, hay que hacerlo. Entramos a la plantilla, empezamos a escribir una vez que definan ustedes su tema. Intenten redactar siguiendo las instrucciones y entonces avísenme, ¿no? Notifíquenme. Les repito que no hace falta que descarguen el documento y me lo vuelvan a mandar. Se guarda automáticamente. Nada más es cuestión de que me avisen, eso sí. Y me pueden avisar poniendo así arroba y mi correo o bien compartiendo el documento desde el margen superior derecho. Y entonces, es para el próximo, me pregunta Brenda, ¿para cuándo es? Es para el próximo lunes, que obviamente el lunes ya no será hasta esta hora, perdónenme. Pero nos vemos más temprano, creo que es a las 8. Ay, no me acuerdo, creo que es a las 8. Entonces, tienen esta semana
vamos a procurar, como decía Azucena, a lo mejor en cuanto tengamos algo así, aunque sea un poquito, no importa, a mí no me molesta, ustedes nada más me avisan y yo puedo entrar rápidamente al documento para verificarlo, ¿sí? Como tenemos acceso entonces desde el celular o en cualquier dispositivo, pues es mucho más rápido. A ver, muchachos, no se me espanten ni nada por el estilo. Esto es muy fácil. Y en cuanto le encontramos así como que el sentido a lo que estamos haciendo y escribiendo y demás, eh, ya verán que es algo muy, pues de verdad muy, muy valioso. Entonces, el secreto, pues, es elegir el tema que les guste mucho para que esto se convierta en un reto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o comentarios antes de despedirnos? Por mi parte, nada, maestra. Gracias, gracias, Azucena. Bien, a ver, porque como las diapositivas las tengo que arreglar ahorita. Entonces, ¿ustedes tienen grupo de WhatsApp? Sí, sí tenemos uno. Bueno, entonces le voy a mandar a la maestra Azucena, que es la que tengo aquí. Este, y yo creo que sí, aquí también la tengo en el celular. Le mando el enlace para las diapositivas actualizadas. Y ya entonces, si me haces favor de compartírselas en tu grupo, ¿sí? Sí, maestra, claro que sí. Bueno, cualquier otra situación, entonces con toda confianza ustedes pueden escribirme y con mucho gusto estaré pues acompañándoles en este proceso. No se me espanten. Ya vayan a dormir porque por mi culpa se están desvelando. Discúlpenme de verdad. Les mando un abrazo, cuídense mucho y pues nos vemos aquí, primero Dios, el próximo lunes. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Es un Hasta- placer volver a Sí, trabajar con maestra, igualmente. Oh, gracias. Gracias, Azucena. Igualmente. Igualmente, Analine. Gracias. Gracias, Marta. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches.